Sin embargo, también vamos a ver acerca de los beneficios sociales del régimen de microempresa, pequeña empresa, para que puedan tener un conocimiento mucho más amplio, ¿sí? El día de hoy veremos acerca de compensación por tiempo de servicios, gratificaciones legales, vacaciones, asignación familiar, utilidades, seguro de vida ley y de salud, ¿sí? Y vamos a iniciar la clase conversando acerca de los conocimientos previos que tienen respecto a los beneficios sociales, ¿no? Y vamos a lanzar la pregunta para que igual, como siempre, como en las clases anteriores, participemos a través del chat o del micrófono. ¿Qué entienden ustedes por beneficios sociales, no? ¿Cuáles son los beneficios sociales que tiene un trabajador? A ver si lo vamos conversando por el grupo, por favor. Vamos a participar a partir de los comentarios. Buenas noches, Vilma. A partir de ahí vamos a iniciar ya esta sesión importante para quienes gestionan recursos humanos, ¿no? Y para quienes den relaciones laborales o están interesados en esta materia. Sobre beneficios sociales, ¿qué entienden por beneficios sociales? A ver si lo van consignando ahí en el grupo, por favor, en el chat. Carla García nos dice, buenas noches, el seguro CTS, correcto, así es, la CTS, la compensación por tiempo de servicios constituye un beneficio social, correcto, que se da al finalizar el vínculo, ¿sí? La CTS, la compensación por tiempo de servicio, que es un concepto creado para, digamos, proteger al trabajador en una situación de término de un contrato de trabajo, ¿no? Cuando ya está desvinculado. Correcto, se entiende que cuando un trabajador termina el vínculo laboral por cualquier situación que se presente en la empresa, va a tomar un tiempo, ¿cierto? En la mayoría de casos va a tomar un tiempo para que encuentre otro trabajo. Es por ello que se crea, ¿no?, este concepto para salvaguardar, ¿no?, para que el trabajador tenga un sustento en este intervalo de tiempo donde va a conseguir trabajo, ¿no? Vamos a leer más comentarios, vamos comentando también qué entienden ustedes por beneficios sociales, por favor. Wille Gutiérrez nos dice la CTS, la AFP, gratificaciones, vacaciones trunca, ¿no? Lo que podemos destacar del comentario de su compañero Willy Gutiérrez, pues es la CTS, ¿no? Gratificaciones, vacaciones, ¿no? Que pueden ser truncas también, ¿sí? La AFP no constituye un beneficio social porque la AFP la termina pagando el mismo trabajador, ¿no? Que va para su fondo de pensiones, ¿correcto? Valeria Casely nos dice asignación familiar, correcto, la asignación familiar es salud, el aporte del empleador también, nos dice Vilma Chávez Espinosa, ¿no? ¿Qué entienden por beneficios sociales? Más comentarios para ir haciendo ya la introducción a la clase del día de hoy, por favor. Karina González nos dice los derechos del trabajador establecidos por una ley. Correcto, las leyes laborales en nuestro país establecen los beneficios, los derechos laborales que debe tener un trabajador. Correcto. ¿Qué es un beneficio social? Son todos los derechos laborales que tiene un trabajador. Correcto. Más allá de la remuneración, los trabajadores que tienen un contrato de trabajo tienen derecho, por ejemplo, a lo que ya han mencionado sus compañeros. Vacaciones, CTS, gratificaciones, el aporte del empleador a salud, que es el 9% de su remuneración básica, ¿sí? Tiene derecho, por ejemplo, a gozar de vacaciones, ¿no? Tiene derecho también a gozar de las utilidades de la empresa, ¿no? La empresa al finalizar el ejercicio, anual, ¿no? Va a tener beneficios, va a tener utilidades, y esas utilidades, según el rubro de la empresa, pues va a tener que ser repartida un porcentaje a los trabajadores. Más adelante lo vamos a ver, ¿sí? Entonces, eso es un beneficio social, ¿sí? Todo lo que significa, ¿no?, un beneficio para el trabajador más y que se desprende de su remuneración básica, ¿sí?, de los conceptos remunerativos.
Para el cálculo de los beneficios sociales, por ejemplo, siempre se toma en cuenta la remuneración básica y si es que tuviese asignación familiar más la asignación familiar. Si tuviese horas extras, también constituye como una base para el cálculo de los beneficios sociales. Tenemos una base legal, ¿correcto? Tenemos, por ejemplo, para la compensación por tiempo de servicio, la CTS, tenemos el decreto supremo número 00197-TR. Asimismo, tenemos el decreto supremo número 004-97-TR, ¿no? Para las gratificaciones, la gratificación es el concepto que se da por fiestas patrias en el mes de julio, ¿no? Que equivale a una remuneración, y también en el mes de diciembre, ¿no? Gratificaciones por fiestas de fin de año, por Navidad. Tiene su sustento en la ley número 27735, y luego también tenemos el decreto supremo número 005-2002-TR, ¿no? Luego tenemos las vacaciones. Los trabajadores del régimen general, ¿no?, que están en la mediana y en la gran empresa, tienen derecho a un mes de vacaciones, ¿correcto? Tienen derecho a un mes de vacaciones, ¿correcto? Lo de la pequeña empresa siempre es la mitad de lo que corresponde a la gran y mediana empresa. En este caso, el sustento es el decreto legislativo número 1405, ¿correcto? La asignación familiar, que equivale al 10% de la remuneración mínima vital, ¿no? En este caso es el 10% de 1.025 soles. Ojo que la asignación familiar es un solo concepto, ¿ya? Por ahí de pronto en algún momento he tenido la oportunidad de entrevistar a algunos candidatos a un puesto laboral y por desconocimiento pensaban que la asignación familiar era un concepto que se daba, el monto se daba por cada hijo que tenía la persona, y no es así. Se da un solo monto, no importa la cantidad de hijos que tenga, ¿no? Y si su hijo, por ejemplo, está estudiando, la norma indica que por lo general se debe asignar, ¿no?, este concepto para los hijos hasta los 18 años. Sin embargo, si su hijo de usted está, digamos, estudiando, tiene hasta los 24 años para recibir la asignación familiar. Y en el caso de que los hijos de los trabajadores tengan algún tipo de discapacidad, pues no tiene un límite de edad, ¿correcto? Las utilidades, que es el porcentaje, cada rubro en nuestro país, cada industria, cada sector productivo, tiene un porcentaje establecido para la repartición de utilidades, ¿correcto? En algunas empresas es menos, ¿no?, significativamente respecto a otras. Vamos a verlo más adelante. Hay un cuadro o información ya preparada sobre este tema, sustentada en el decreto legislativo número 892. El seguro de vida ley obligatorio en todas las empresas, un seguro que cubre a todos los trabajadores, ¿no?, respecto a accidentes, ¿no? Por ejemplo, cubre conceptos de invalidez o por fallecimiento, ¿no? Y también tenemos el Seguro Social de Salud del Perú, E-Salud, ¿no?, que está amparado en la ley número 26790, en el decreto legislativo número 1172, ¿correcto? Y aquí vamos a agregar algo importante también para quienes están en trabajos de alto riesgo, ¿no? Para seguro de SCTR, ¿sí? Para quienes están en una labor operativa constante y que están expuestos a accidentes, ¿no? Más allá del seguro de vida ley, es importante, ¿no?, que las empresas cumplan con la normativa de seguridad y salud en el trabajo, que indica que es obligatorio el seguro, ¿no?, del SCTR, ¿no?, para trabajos de alto riesgo. Si hasta aquí hay alguna duda en este avance que estamos teniendo, por favor, lo pueden consignar en el chat para poder comentarlo. Si hasta aquí todo está claro, por favor, también consígnenlo o pongan una manito para poder avanzar, por favor. La idea es que se entienda todo. Si hay alguna duda, si tienen algún caso, también lo puedan comentar. Pueden utilizar el chat, por favor. Karina González nos manda un like. Ok. Entonces, todo está claro. Vamos a continuar. Un momento. Vamos ya a adentrarnos a los conceptos de los beneficios sociales. Tenemos la compensación por tiempo de servicio, ¿no? O la CTS, ¿no?
la famosa CTS, ¿no? Aquel concepto que los trabajadores reciben cuando ya culminan su vínculo laboral. Cuando un trabajador termina su vínculo laboral, la empresa está obligada a entregarle una carta CTS, ¿no? Una carta CTS es un documento escrito donde la empresa dirige esta carta a la entidad financiera donde está la CTS depositada del trabajador para que éste pueda retirarla. En ese momento, el trabajador se acercará a la entidad financiera, la persona encargada del banco lo va a recibir y hará una llamada para verificar que con recursos humanos de la empresa que efectivamente ya no hay vínculo laboral y va a liberar su CTS, ¿no? Hace poco se dieron algunas medidas de excepcionales donde se podía retirar el 100%, ¿no? De la CTS. Correcto, y también lo vimos en la pandemia, ¿sí? A veces hay excepciones, ¿no? Que el gobierno establece, más allá de la normativa laboral ya establecida, donde se permite, pues, que los trabajadores puedan hacer uso de estos conceptos, ¿sí? La CTS es un beneficio social de previsión de las contingencias que origina el cese en el trabajo para la trabajadora y el trabajador y su familia, ¿no? Que es lo que les comentaba al inicio de la sesión. Un colaborador cuando termina su vínculo laboral puede reinsertarse rápidamente de pronto a una empresa, sin embargo, la estadística nos dice que la mayoría de trabajadores demoran, no hay un proceso, puede demorar semanas, ¿no? Quizá meses para encontrar un nuevo empleo. Es ahí donde el concepto de CTS pues va a cubrir esa necesidad de cubrir la canasta básica familiar o las necesidades básicas, ¿no? De la familia del colaborador. Es un sustento, un amparo, ¿no? Para estos momentos que de alguna forma son difíciles, ¿no? Para quien, por ejemplo, no le renovaron un contrato, ¿no? O fue desvinculado. ¿Quiénes tienen derecho a percibir la CTS? Los trabajadores y trabajadoras sujetos al régimen de la actividad privada que elaboren una jornada mínima de 4 horas diarias y que acumulen como mínimo un mes de labores, ¿sí? Aquí hay que precisar un dato importante. Para el reconocimiento de todos los beneficios sociales, para el reconocimiento de todos los beneficios sociales, es importante que el trabajador cumpla mínimo. La norma establece, para que a un trabajador se le reconozcan los beneficios sociales, este debe cumplir mínimo un mes de labores de la empresa. Es decir, si Juan Pérez, por ejemplo, ingresó el día 1 de septiembre, pero fue desvinculado el día de hoy, 28 de septiembre, ¿le corresponden beneficios sociales? La respuesta es no, porque no ha cumplido los 30 días mínimos o un mes mínimo, ¿correcto? Si cumple 30 días, que equivale a un mes, ¿no? Para la legislación laboral, le corresponde sus beneficios sociales, vacaciones, CTS, gratificaciones y los otros beneficios, ¿sí? Y la otra condición es que tenga una jornada mínima de 4 horas diarias, ¿sí? Y ojo, no hay que confundir el término de 4 horas diarias con el tema de tiempo part-time, ¿no? Tiempo parcial, ya lo hemos mencionado en la clase anterior, que el tiempo part-time, el trabajo medio tiempo es menos de 4 horas, no son 4 horas. A partir de las 4 horas es tiempo completo, ¿sí? ¿Cuándo me deben depositar la CTS? La entidad empleadora está obligada a efectuar el depósito conforme al siguiente cronograma. La normativa ya establece los cronogramas, por ejemplo, de la CTS, el periodo, ¿no? Que se computa, ¿no? De mayo hasta octubre, ¿no? La CTS que corresponde al periodo de mayo a octubre debe depositarse máximo hasta el 15 de noviembre, ¿sí? Y la CTS que corresponde, porque son 2 veces al año, recuerden que es en mayo y en noviembre, la CTS que corresponde al periodo de noviembre a abril debe ser hasta el 15 de mayo, ¿correcto? Por favor, si hay alguna duda hasta aquí pueden comentarlo en el chat para poder continuar. Ya hemos repasado el tema de la CTS, ¿sí? Si hay alguna duda sobre la CTS, por favor, coméntenlo en el chat. Si hay alguna duda, pueden también utilizar el micrófono para poder pasar al siguiente concepto de beneficios sociales, por favor. Willy Gutiérrez nos dice qué monto se deposita en ese caso. Mira, la CTS, ¿no?
el monto de la CTS se va a depositar en razón a la remuneración básica, la remuneración computable. Al finalizar los conceptos de los beneficios sociales que hemos preparado, les he preparado unos ejemplos, ¿no? Unos ejemplos para que puedan entender, ¿no?, cómo se calculan los beneficios, ¿sí? Sobre todo de las gratificaciones truncas, ¿no?, que son los más recurrentes, ¿sí? En breve vamos a ver el cálculo, ¿sí?, para no confundirlos. Por ahora veamos los conceptos, ¿sí? Pero la premisa es que el cálculo, según la norma laboral, se va a realizar de acuerdo a la remuneración computable, ¿sí? Se deposita 2 veces al año, ¿correcto? 2 veces al año. Que por lo general, ¿no? Si lo ves, si lo quieres ver, digamos, de forma rápida, equivale a la mitad de la remuneración básica, pues, ¿no? La mitad es en mayo y la mitad es en noviembre, ¿sí? Si, por ejemplo, un trabajador recibe 1.500, ¿no?, de básico, va a ser un promedio de 700, entre 750 y 800, ¿no? No tengo aquí a la mano una calculadora, pero más o menos es la mitad, ¿sí? Pero en breve vamos a ver el ejemplo que hemos puesto aquí para la clase. ¿Alguna consulta adicional, por favor, sobre el tema de la CTS? Carla García nos dice, ¿qué son las utilidades? Las utilidades, al finalizar cada ejercicio contable, entiéndase por lo general que el ejercicio contable es desde el mes de enero a diciembre, las empresas preparan durante los primeros meses, ¿no?, del año siguiente sus estados financieros contables, ¿no?, donde las empresas determinan la utilidad del ejercicio, la utilidad, o sea, la ganancia, en pocas palabras, la ganancia que las empresas obtienen, ¿no? La norma indica que un porcentaje de esas ganancias, pues, tiene que ser distribuida entre los trabajadores que laboraron en ese año, ¿sí? Y la norma indica un porcentaje para cada sector, para cada rubro, ¿sí? En breve vamos a ver qué porcentaje corresponde, ¿sí? Milagros Zoila Enríquez Quispe, docente. ¿Y qué pasaría con la empresa si se pasa del plazo establecido? ¿Hay alguna multa? Claro, hay plazos establecidos, ¿sí? Vamos a verlo también más adelante. La CTS se deposita la CTS mensualmente, no, tiene dos meses que son en mayo y en noviembre, 2 depósitos, ¿sí? Hemos visto aquí la fecha, se deposita el primer depósito de la CTS es hasta el 15 de mayo, ¿no? Y el segundo en el año es hasta el 15 de noviembre. Pasado ese plazo, las empresas están expuestas a que las multen, ¿sí? A que Sunafil fiscalice, ¿correcto? Vamos a pasar ahora al siguiente punto. Vamos a continuar con la CTS, ¿no? ¿Qué es la CTS trunca, no? Aquí tenemos que explicar también el tema de que los beneficios sociales, el concepto de beneficios sociales trunco constituye, por ejemplo, cuando un trabajador es desvinculado de una empresa, ¿no?, o no le renuevan el contrato, ¿no? Pero la empresa aún no ha hecho los depósitos que corresponden, por ejemplo, de CTS, o no ha depositado la gratificación, o no le ha pagado todavía las vacaciones. Se generan conceptos truncos, ¿no?, que tienen que calcularse proporcionalmente de acuerdo a la cantidad de meses, ¿no? La cantidad de meses que ha pasado desde el último pago de ese beneficio hasta el próximo pago, ¿correcto? En breve vamos a ver un ejemplo donde lo van a entender súper claro. El concepto de la CTS trunca. La CTS trunca, ¿no?, es la CTS que recibirá el trabajador o trabajadora que cese antes de haber cumplido el semestre computable. Es proporcional a los meses y días laborados en dicho periodo y se calcula sobre la remuneración percibida a la fecha del cese. ¿Qué es la carta de liberación de CTS? Lo que les había comentado, ¿no?, que la entidad empleadora está obligada a entregar al trabajador dentro de las 48 horas de transcurrido el cese laboral una carta dirigida a la entidad financiera que resguarda la CTS, en la que informa de dicha desvinculación y dispone la liberación del fondo. Con este documento, la trabajadora o trabajador podrá retirar el total de su CTS, ¿sí?
¿Qué es la hoja de liquidación de CTS? Conjuntamente con el documento de la carta de liberación de CTS, el empleador a usted tiene que entregarle una hoja de liquidación que está obligado a hacerlo. La hoja de liquidación de CTS es una hoja donde se explica todos los conceptos, ¿sí? Firmado por el representante legal de la empresa, donde se visualiza cómo es que la empresa ha llegado a ese cálculo, ¿correcto? Vamos a regresar al chat. Si hay alguna consulta, porque vamos a entrar ya al tema de gratificación, ¿sí? Estamos viendo ahora mismo el concepto de lo que es CTS, el concepto de los beneficios sociales, pero vamos a ver más adelante de forma numérica, no un ejemplo, para que lo puedan entender mejor, ¿sí? Si hay alguna consulta adicional sobre el tema de CTS, por favor, pueden consignarlo en el chat, por favor. ¿Alguna consulta antes de pasar al tema de gratificación, por favor? Si todo está claro en la CTS, por favor, sobre el concepto de la CTS, consígnenlo, por favor, en el chat o una manito. Y si no está claro, pueden consultar, por favor, antes de pasar al siguiente tema. Sí, lo vamos a reforzar también con el ejemplo práctico que vamos a ver en breve. Ok, entonces todo está claro. Vamos a continuar ahora con el tema de las gratificaciones, ¿no? La gratificación, los conceptos que ponen súper alegre los trabajadores, ¿no? En julio y Navidad, ¿no? Todos están con una sonrisa porque ganan doble, ¿no? En pocas palabras. Se dice, ¿no? Son los meses de julio y diciembre donde la gente, los trabajadores ganan doble. ¿Qué es la gratificación? Es el derecho de los trabajadores y trabajadoras a percibir una remuneración adicional, o sea, una remuneración más por fiestas patrias en julio y Navidad en diciembre, ¿correcto? ¿Quiénes pueden percibir la gratificación? Quienes se encuentran laborando en la oportunidad en que corresponde percibir el beneficio y hayan cumplido como mínimo un mes completo de labores, ¿correcto? Recuerde ese dato muy importante para que a usted le reconozcan los beneficios sociales, para que a un trabajador le reconozcan los beneficios sociales, debe haber trabajado mínimo 30 días en la empresa, mínimo un mes, ¿sí? Para términos de la legislación laboral, también recuerde con precisión que el mes es 30 días, ¿correcto? ¿Cuándo se paga la gratificación? Por fiestas patrias dentro de los primeros 15 de julio, ¿no? Hasta el día 15 de julio, ¿sí? Por Navidad dentro de los primeros 15 de diciembre, ¿correcto? Esas son las fechas clave para el pago de la gratificación, ¿sí? Al 15 de julio, a usted ya debieron haber depositado su gratificación y al 15 de diciembre también. Aquí hay un dato importante, si el día 15 es inhábil, o sea, si es, por ejemplo, feriado, o es sábado, o es domingo, debe realizarse hasta el último día hábil anterior a esa fecha, ¿correcto? Por ejemplo, si 15 de julio cae día sábado, se debe hacer el día 14, ¿sí? Debe hacerse el día 14. Por ejemplo, si el día 14 de julio es un día inhábil, debe hacerse el día 13, ¿sí? ¿Correcto? Tenemos también el concepto de lo que es gratificación trunca, ¿no? La gratificación trunca es cuando el vínculo laboral se extingue antes de la oportunidad del pago, ¿no? Por ejemplo, imaginemos que Juan Pérez es un trabajador que ingresó a la empresa a trabajar en el mes de enero, ¿sí? Pero a Juan Pérez de enero a junio, a Juan Pérez ingresó en enero, ¿no? Le correspondería su gratificación en el mes de julio, el 15 de julio, ¿correcto? Por los 6 meses, ¿sí? Sin embargo, Juan Pérez ha sido desvinculado de la empresa en el mes de abril, ¿no? El concepto trunco significa que al señor Juan Pérez se le va a hacer una liquidación de gratificación, ¿no? Y de los otros beneficios. Pero vamos a poner el caso de la gratificación, ¿no? En este caso,
se le va a otorgar una gratificación proporcional a los meses desde enero, febrero, marzo y abril, que son 4 meses, ¿sí? El concepto que le correspondía se divide entre 6 y se multiplica por los 4 meses, ¿correcto? A eso se refiere una gratificación trunca, ¿sí? La bonificación extraordinaria, que también manda la norma laboral, indica que en beneficio de los trabajadores se abonará de manera extraordinaria el 9% de la remuneración correspondiente al aporte de salud, ¿no? Y no está sujeta a descuentos, ¿sí? Recuerde usted que para el tema de la gratificación, siempre al monto que va a obtener usted el cálculo de gratificación, ¿sí? Se le va a agregar el 9% de su remuneración básica, que se denomina bonificación extraordinaria, ¿no? Que le otorga la norma laboral, ¿correcto? Hasta aquí, por favor, alguna consulta sobre el tema de gratificación, sobre el concepto, por favor, puede consignar en el chat, vamos a leerlo, hay un mensaje, creo. Wille Gutiérrez nos dice, ¿qué pasa si le depositan por gratificación solo el 50%? ¿Qué sanción tiene la empresa? La norma legal, ok. Tiene con respecto a la gratificación, si está en el régimen general y es una mediana, ¿no? O una gran empresa, tiene que reconocer el 100%, es una falta grave, ¿correcto? Es una falta grave y la empresa va a tener que ser multada, ¿sí? Y eso usted tiene que informarlo de inmediato, de inmediato. Marilú Estilita Río Bringa nos dice, en públicas no. Las entidades públicas manejan su propia norma, ¿no? No es la del sector privado, ¿no? Luego tenemos Vilma Chávez Espinosa, nos dice, ¿la gratificación es doble solo en empresas privadas o también en públicas? No. Estamos viendo aquí el decreto legislativo 728 que aplica para el sector privado, para todas las empresas privadas, ¿no? El sector público tiene su propia norma, su propia legislación, ¿sí? En este caso, la gratificación es doble cuando, o sea, en los meses de julio y diciembre, los trabajadores reciben una remuneración adicional por concepto de gratificación, ¿sí? Reciben una sola gratificación, ¿no? No es que reciben 2 gratificaciones por julio y 2 por diciembre, ¿sí? Milagro Zoila Enríquez Quispe nos dice, docente, ¿podría repetir lo de la gratificación trunca, por favor? Sí. En breve vamos a ver un ejemplo. La gratificación trunca es, por ejemplo, les puse un caso, ¿no? Imaginemos que un trabajador ingresó a la empresa en el mes de enero, ¿sí? Entonces, a ese trabajador, si es que continúa en la empresa, si es que continuaba hasta julio, por ejemplo, se le debía abonar su gratificación en el mes de julio. En el mes de julio, su gratificación completa. Supongamos que en el mes de julio, después de haber hecho los cálculos, a este trabajador le correspondía de gratificación, por ejemplo, 1.500 soles. ¿Sí? 1.500 soles. Entonces, como el trabajador no trabajó hasta julio, sino hasta el mes de abril, que son 4 meses, lo que hace la empresa es el monto proyectado hasta julio, ¿no? Se va a dividir entre 6 meses, ¿no? Porque lo que se te paga en julio es desde enero hasta junio, 6 meses, ¿no? Lo que va a hacer es 1.500 entre los 6 meses multiplicado por los 4 meses que trabajó, ¿sí? A esto se refiere con gratificación trunca. Es el reconocimiento de los beneficios que se iban a pagar en julio o que se iban a pagar en diciembre, pero como el trabajador renunció antes o fue vinculado antes, se le tiene que dar proporcionalmente, ¿no? Vamos a continuar. Escriban sus consultas ahí y vamos a irlas conversando para ir avanzando. Milagro Sol de Enrique nos dice, gracias docente, ya me quedó claro, ok. Carla García nos dice, entonces las entidades públicas no dan gratificaciones o depende de la ley de su contrato. No, las entidades públicas no dan gratificaciones. No dan gratificaciones, ¿correcto? Porque es otra normativa, otra ley.
¿sí? Vamos a continuar. Tenemos otro beneficio social que son las vacaciones, ¿no? Las vacaciones es el tiempo de descanso remunerado, ¿sí? Nuestro país es uno de los países a nivel mundial que más días de vacaciones tiene. Es uno de los países donde más días de vacaciones se da, ¿sí? Las vacaciones eh, son de 30 días, ¿no? Lo normal es que sean 30 días, un mes, ¿no? Es el derecho del trabajador o trabajadora a disfrutar de 30 días calendario de descanso remunerado por cada año completo de servicio, siempre que cumpla con ciertos requisitos. ¿Verdad? Ojo con estos requisitos, ¿ya? ¿Cuáles son los requisitos? Por ejemplo, laborar una jornada ordinaria no menor a 4 horas diarias, ¿sí? O sea, si labora menos de 4 horas, no tiene derecho a vacaciones, ¿correcto? Haber cumplido un año completo de servicios a favor de un mismo empleador, ¿sí? Haber prestado un mínimo de días de labor efectiva durante el año de servicio de acuerdo al siguiente detalle. Trabajadores con jornada ordinaria de 6 días a la semana en el año, un acumulado de 260 días laborables, ¿sí? 260 días de trabajo. Para los trabajadores con jornada ordinaria de 5 días a la semana, 210 días, ¿no? Por ejemplo, un trabajador que labora desde el día lunes hasta el día sábado son 6 días a la semana. ¿Cuántos días en el año debió haber trabajado para que tenga derecho a vacaciones? 260 días, mínimo 260 días, ¿sí? Si un trabajador tiene una jornada ordinaria de lunes a viernes, por ejemplo, que son 5 días, tiene que ser 210 días, ¿no? Mínimo, ¿sí? Y ojo que el tema de las jornadas tiene que estar estipulado a través de contratos de trabajo, ¿no? A través de adendas o documentos que evidencien que el empleador a usted o al trabajador le está asignando ese tipo de jornadas, ¿correcto? ¿Cuándo se inicia el descanso vacacional? La fecha será acordada entre el empleador y el trabajador durante los 12 meses siguientes a aquel en que alcanzó el goce, el derecho a goce, ¿sí? A falta de acuerdo decidirá el empleador. Por ejemplo, Juan Pérez ingresó a trabajar en la empresa en el mes de enero, ¿sí? De enero a diciembre de este año 2024, cumple con los requisitos, ¿sí? Entonces, el trabajador con el empleador tienen que ponerse de acuerdo en el año 2025 para que durante el año 2025 se le otorguen las vacaciones, ¿no? Que eso es lo normal, lo que manda la norma, ¿no? Lo que debería hacer, ¿sí? Entonces, si no hay acuerdo, si por ejemplo Juan Pérez con la empresa no se ponen de acuerdo en qué mes va a tomar las vacaciones, porque eso tiene que ser programado, ¿no? La empresa tiene que planificar, tiene que conseguir el reemplazo, ¿no? Que va a cubrir ese puesto durante ese tiempo, ¿no? Que es un mes. Si no hubiese acuerdo, es el empleador que de forma unilateral va a decir en qué mes, ¿correcto? ¿Es posible gozar de vacaciones adelantadas? Sí, la norma lo permite, pero tiene que cumplir con los requisitos, tiene que ser por escrito, ¿sí? Tiene que ser por escrito y se tiene que consignar que va a cuenta del periodo vacacional, ¿correcto? ¿En qué consisten las vacaciones truncas? Recuerde usted el caso que les he puesto respecto a las gratificaciones truncas, sí, es lo mismo, sí, pero bajo el concepto de vacaciones, sí. Aquel trabajador que es desvinculado antes, ¿no? Antes de que se cumpla el año, por ejemplo, se le tiene que pagar en su liquidación de beneficios sociales sus vacaciones truncas, ¿no? Proporcional a los meses que ha trabajado, ¿correcto? Si tienen alguna consulta, por favor, sobre el tema de vacaciones, consígnenlo en el chat, ¿sí? Para poder avanzar. Y si queda alguna duda, para poder conversarlo, por favor. Vamos a dar unos segundos para que escriban sus consultas, por favor, o comentarios respecto al tema de vacaciones.
Si todo está claro, por favor, también consígnenlo en el chat, por favor, o una manito para poder continuar. Adriana Cuenca nos dice, todo está ok, todo claro, docente. Nos dice Milagros Zoila Enrique, ¿ya? En breve vamos a ver un caso de vacaciones truncas donde se va a poder entender mejor este concepto, ¿sí? Con un ejemplo claro. Ok, vamos a pasar a la siguiente diapositiva. La asignación familiar. La asignación familiar es, según la norma laboral, el 10% de la remuneración mínima vital, ¿no? Es un beneficio que reciben todos los trabajadores que tienen hijos, ¿sí? Ojo, que los trabajadores tienen que informar a la empresa. Cuando un trabajador llega a trabajar a una empresa, tiene que informar a la empresa que tiene hijos, ¿no? Que tiene derecho a bienes. Por ejemplo, ha ocurrido casos donde el trabajador recibió su sueldo del primer mes, ¿no? Y vio que en su boleta de pago no estaba el concepto de asignación familiar. Y se molestan, se enfurecen, van al área de recursos humanos y le reclaman, ¿no? Las empresas, cuando un trabajador recién ingresa, le entrega formatos, ¿no? Ahí tienen que consignar claramente que tiene hijos, ¿sí? Que tiene hijos menores de edad, ¿correcto? O hijos menores de 24 estudiando, para que se le pueda reconocer la asignación familiar, que es el 10% de la remuneración mínima vital, ¿correcto? Si el trabajador no informó en los formatos que tenía que llenar de ingreso a la empresa, pues ya no es responsabilidad de la empresa. No es que la empresa le va a tener que reembolsar, ¿no? Porque él no informó. Se le va a reconocer desde el momento que informa, ¿correcto? ¿En qué consiste el derecho de asignación familiar? La asignación familiar es un beneficio social de carácter remunerativo, o sea, constituye o se suma a tu remuneración básica para que se te calcule los beneficios sociales, ¿sí? La asignación familiar es un beneficio social de carácter remunerativo, equivale al 10% de la remuneración mínima vital que se otorga a los trabajadores de la actividad privada, cualquiera que fuere su fecha de ingreso, con la condición de que tengan bajo su cargo, atención, con las siguientes condiciones: uno o más hijos menores de 18 años, uno o más hijos cursando estudios superiores o universitarios hasta que terminen dichos estudios o hasta los 24 años de edad, uno o más hijos mayores de 18 años con discapacidad severa, certificada por la Autoridad Nacional de Salud, salvo que perciban la pensión no contributiva por discapacidad severa establecida por la Ley 29973, Ley General de la Persona con Discapacidad, ¿sí? Entonces, recuerde usted que la asignación familiar es un beneficio que reciben todos los empleados, todos los trabajadores que tienen hijos bajo su cargo, ¿sí? Que pueden ser mayores de 18 años, sí, con la condición de que esté estudiando en un instituto o una universidad, ¿sí? Y si tiene hijos que tienen alguna discapacidad, pues no hay un límite de edad, ¿correcto? No hay un límite de edad. ¿Alguna consulta, por favor, sobre el tema de asignación familiar para poder pasar al siguiente tema? Eso se reconoce todos los meses, todos los meses. Para quienes están gestionando el área de recursos humanos, por favor asegúrese de que en los formatos que usted entrega a, a los trabajadores, pues ellos hayan llenado correctamente, ¿no? Una revisión, si la persona no llenó correctamente, avisarle para que lo haga, ¿no? Y tendrá que proporcionar pues el DNI, ¿no? El DNI de sus hijos, ¿no? Correctamente, ¿correcto? O la partida de nacimiento. Si hay alguna consulta, por favor, consígnenlo en el chat para poder continuar. Si todo está claro también, por favor. ¿En qué caso los documentos de estudio de los hijos no son válidos? La asignación funciona aproximadamente desde qué fecha. La asignación, como dice Willy Gutiérrez, a ver, vamos con esta consulta. Primero vamos con la consulta de Carla García. ¿En qué caso los documentos de estudio de los hijos no son válidos? ¿No? Por ejemplo, ¿en qué caso
Los documentos de los hijos no son válidos, por ejemplo, si es que no figura, ¿no? En su partida de nacimiento o en su DNI que el trabajador es su papá, ¿no? No figura, por ejemplo, papá o mamá, ¿no? No calificaría como derechohabiente, ¿sí? En el caso de los documentos de estudio, pues tienen que ser constancias, pues, ¿no? Constancias de estudio de las universidades o los institutos, ¿sí? Debidamente visada, pues, ¿no? Visada por las secretarías académicas, ¿correcto? Luego, Willy Gutiérrez nos dice, la asignación funciona aproximadamente desde qué fecha. La asignación familiar funciona desde el primer día que ingrese el trabajador, ¿sí? Desde el primer día, ¿correcto? Desde el primer día, ya desde el primer mes está generando la asignación familiar, ¿correcto? Y ojo, que la asignación familiar no se divide, por ejemplo, si hay un colaborador que trabajó, en el caso de los beneficios como la CTS, las vacaciones, las gratificaciones, ¿cuánto es el tiempo mínimo que le dije? A ver si lo comentan ahí en el chat. Le dije que había un tiempo mínimo requerido para que usted adquiera ese derecho. ¿Cuánto era? A ver si lo consigna en el chat, por favor. Si es que recuerdan, un mes, correcto, un mes. Un mes que trae siempre para términos laborales 30 días, correcto. En el caso de la gratificación, en el caso, perdón, de la asignación familiar, no es necesario llegar al mes, ¿correcto? La asignación familiar se genera desde el primer día. Desde el primer día. Por ejemplo, si Juan Pérez llegó a trabajar el día, por ejemplo, 1 de septiembre de este mes, pero el día 15 renunció, se fue de la empresa. Juan tiene que recibir su asignación familiar. Y no es que le van a dividir la asignación familiar entre 30 días multiplicado por 15, no. Va completa, va íntegra, ¿correcto? Tenga ahí mucho cuidado, no debe ser proporcional. Tiene que ser íntegra, ¿ya? Vamos con otra consulta. Un favor, ¿pueden confirmarme si es que se escucha bien, por favor? Si se está escuchando bien el audio. Ok, Sí, no dice Adriana Cuenca Castillo. Gracias. Luego hay otra consulta de Adriana Cuenca Castillo. Nos dice, buenas noches. Ese beneficio se ofrece independientemente de que sea micro, pequeña o gran empresa. Vamos a verlo en breve. Vamos a verlo en breve, de forma ordenada. Correcto. Ya mismo llegamos a esa parte, Adriana, ¿ya? Para no confundirlos. Luego aquí otra consulta que había. Vilma Chávez Espinosa nos decía, ¿la asignación familiar es por cada hijo? No. Eso me pasó en un proceso de selección. Había un señor que estaba algo confundido con respecto a eso, ¿no? Y preguntaba, ¿no? Me dijo en ese momento, señora Toche, yo tengo 8 hijos, ¿no? Entonces me corresponde, en ese tiempo era la remuneración mínima vital era 930 soles, o sea, la asignación familiar era 93, él sacó su cuenta, ¿no? 93 por 8, ¿no? Ese monto me corresponde y hay que aclararle, pues, no. La asignación familiar es un monto que es el 10%, la remuneración mínima vital, que se le otorga al trabajador, ¿no? Mínimo un hijo, ¿no? No es por cada hijo, ¿correcto? La base son, lo mínimo que nos dice la norma que puede ser es el 10%, ¿no? Pero imaginemos que por un pacto de sindicato, ¿no? El sindicato acuerda con la empresa o exige que la asignación familiar no sea el 10%, sea el 15%, la norma tampoco lo prohíbe, no lo prohíbe. ¿Correcto? Ok. ¿Alguna consulta adicional sobre la asignación familiar, por favor? ¿Pueden escribirlo ahí al chat, por favor? Para poder conversarlo. Si tienen alguna consulta, pueden utilizar también el micrófono, por favor. Ok, vamos a continuar entonces para
avanzar. La asignación familiar. ¿Cuáles son los requisitos que deben cumplir los trabajadores para percibir este derecho? Primero, tener vínculo laboral vigente, ¿correcto? Que se sustente en un contrato de trabajo, la información que está en planilla, si es que es un contrato indefinido. Que sus remuneraciones no se regulen por negociación colectiva, ¿correcto? Acreditar la existencia del hijo o hijos que tuviese. ¿Cómo se acredita? Con la partida de nacimiento. Correcto, que se puede ahora, por ejemplo, descargar del sistema de RENIEC, ¿no? Si es que no estuviese en el sistema de RENIEC, de pronto en las partidas de nacimiento de las municipalidades distritales, ¿no? Provinciales, o con la copia legalizada del DNI, ¿correcto? Vamos a continuar. Estos son los ejemplos que les he preparado, que se ha preparado. Hasta aquí, ¿alguna duda adicional, por favor? ¿Alguna consulta para poder avanzar? Si todo está claro, consígnelo también, por favor. Ok, vamos a ver este ejemplo. Vamos a responder este ejemplo. Ejemplo de cálculo de liquidación de beneficios sociales, ¿correcto? ¿En qué momento se da la liquidación de beneficios sociales? La liquidación de beneficios sociales se va a dar cuando el trabajador ya termine el vínculo laboral con la empresa, ¿no? Y que lo puede terminar por renuncia, por despido por parte de la empresa, ¿no? O por término del contrato, ¿sí? Ya hemos visto las causales para que se extinga un contrato de trabajo. Ahora vamos a ver cómo se calcula. Cuando ya se termine el vínculo laboral, la empresa prepara su hoja de liquidaciones, ¿no? Le da su carta de liberación de CTS y el trabajador se dirige a la entidad financiera primero a retirar CTS, ¿no? Y luego la empresa le hará la transferencia, ¿no? La transferencia a su cuenta o a través de un cheque, ¿correcto? Vamos a ver, para las empresas que están en el régimen general, ¿no? El régimen general 728, vamos a hablar aquí de las medianas y grandes empresas, ¿eh? De las medianas y grandes empresas, ¿correcto? Más adelante vemos de las pequeñas y las micro. Ahorita nos vamos a enfocar de las medianas y grandes empresas, ¿sí? Las que pagan beneficios sociales completos, porque son grandes, porque son medianas, están en el régimen general, ¿correcto? Por ejemplo, tenemos acá, María es una trabajadora bajo el decreto legislativo 728 y se desempeña como asistente legal en una empresa. Firmó un contrato a plazo fijo desde el 1 de agosto del año 2023 hasta el 31 de octubre del año 2023. Agosto, septiembre y octubre, o sea, un contrato de 3 meses, ¿correcto? El año pasado. Y le comunicaron que su contrato ya no iba a ser renovado. O sea, se extinguió el plazo del contrato y ya la empresa no la iba a renovar, ¿sí? Nos indica que tiene una remuneración mensual de 1.500 soles y percibe asignación familiar, o sea, tiene hijos debidamente acreditados y que la empresa le está otorgando la asignación familiar, ¿sí? María desea saber cuánto le corresponde por liquidación de beneficios sociales. Tenemos la remuneración básica computable que es 1.500, ¿correcto? Hasta ahí todo claro, ¿sí? Trabajadora con un contrato de 3 meses, ya no le van a renovar el contrato, entonces se le tiene que liquidar. ¿En qué mes se le tiene que liquidar? En octubre, ¿sí? En octubre, o sea, la CTS que se le iba a depositar en noviembre, ya no se le va a depositar a la entidad financiera porque la trabajadora se va a ir antes, o sea, se va a ir en octubre. Entonces se le tiene que hacer un cheque o un pago a su cuenta directamente, ¿ya? Las vacaciones que se le tenía que pagar por cuando cumpla un año completo de trabajo, ya no se las van a pagar al finalizar el año, ya no va a estar el trabajador, ¿correcto? Se las tienen que pagar en ese momento cuando ya se va de forma proporcional. La gratificación de diciembre, que se la tenían que pagar hasta el 15 de diciembre, ya no se la van a poder pagar en diciembre porque ya no va a estar como trabajadora. Tienen que liquidarle en ese momento, ¿no? Tienen que decirle, lo proporcional hasta el mes de octubre es esto, ¿no? Y la trabajadora cumple, ojo con los requisitos, porque ya tiene más de 30 días, laborando en la empresa, ¿correcto? Entonces, tenemos aquí, al encontrarse en el régimen general laboral,
le corresponde todos los beneficios sociales. ¿Cuáles son? Gratificación. Recuerde usted, gratificación tiene que depositársele el 15 de julio y el 15 de diciembre, ¿correcto? ¿En qué consiste la gratificación? Es la remuneración básica más la asignación familiar, ¿sí? Recuerde usted que se dan dos gratificaciones, ¿sí? Una en el mes de julio y la otra en el mes de diciembre, ¿correcto? Remuneración más asignación familiar entre 6 meses, ¿correcto? Por el número de meses laborados, ¿sí? ¿Correcto? ¿Por qué entre 6? Porque se dan 2 veces al año la gratificación. La primera gratificación de julio corresponde por el tiempo laborado del trabajador desde enero hasta junio. Y la gratificación que se recibe en julio corresponde al tiempo laborado desde julio hasta noviembre, que son los 6 meses. ¿Correcto? Entonces, hasta ahí todo claro, por favor, con respecto a ese tema. Recuerde, la gratificación que se paga en julio es por los meses desde enero a junio. La gratificación que se paga en diciembre es por los meses desde julio hasta diciembre, ¿sí? Hasta diciembre. Ahí están los 6 meses. Por eso es que se divide entre 6, ¿no? Si a esta trabajadora de nombre María le correspondía una gratificación completa, o sea, en el mes de diciembre, si es que ella hubiese continuado hasta diciembre, ¿correcto? Le tenían que pagar una gratificación proporcional, ¿correcto? Aquí, en breve respondemos las consultas para ir terminando de explicar este ejemplo, ¿sí? Entonces, recordemos, gratificación, remuneración más asignación familiar, ¿correcto? En este caso, tenemos que saber cuánto le correspondería por cada mes a la trabajadora. Si sabemos que su ingreso básico es 1,500, ¿no? A esos 1,500 tenemos que sumarle la asignación familiar. Recuerde usted que la asignación familiar es el 10% de la remuneración mínima vital, que en este caso es 1,025. ¿Cuánto es el 10% de 1,025? Es 102 soles con 50 céntimos, ¿sí? Entonces aplicamos la fórmula. 1,500 más 102.50, ese monto dividido entre 6 nos va a dar el monto mensual y lo multiplicamos por los 3 meses que ha trabajado, resultando el monto de 801,25 céntimos, ¿sí? Recordemos que se debe agregar la bonificación extraordinaria, ¿sí? Recordemos que se debe agregar la bonificación extraordinaria, ¿sí? En caso el trabajador solo sea afiliado a E-Salud, ¿sí? A toda gratificación se le tiene que aumentar al resultado final, después de haber hecho el cálculo, el 9%, si es que está en E-Salud. Si es que está en E-Salud, le suma el 9%, ¿no? ¿El 9% de cuánto? Del monto resultante. En este caso es 801,25 céntimos. ¿Qué pasa si el trabajador no está en el sistema de salud, sino está en EPS? ¿Correcto? Entonces tiene una bonificación equivalente a 6.75% de la gratificación. ¿Correcto? En este caso, en este ejemplo, vamos a suponer que María estuvo afiliada pues a E-Salud, ¿sí? Y le corresponde el 9%, ¿sí? ¿Correcto? Entonces, por favor, hasta aquí en este ejemplo que hemos visto de gratificación, ¿ha quedado todo claro, por favor? Esto corresponde a una liquidación de beneficios sociales cuando un colaborador es desvinculado. Ángela Arteaga nos dice, ok, nos pone un like. Si tienen alguna duda al respecto, por favor, consígnenlo en el chat o a través del micrófono, ¿sí?
no tengan vergüenza consultar, no tengan vergüenza poner un comentario, ¿sí? Aquí la idea es que ustedes aprendan, que se lleven un conocimiento nuevo, ¿sí? O sea, aquí ustedes están, lo que los convoca a esa clase es aprender, ¿sí? Y mientras más consultas, más dudas tengan, vamos a poder, digamos, explicar mejor, ¿sí? ¿Cómo se calcula la liquidación de media planilla? Proporcional, todo, ¿correcto? Proporcional. Hasta aquí todo claro. Si está todo claro, vamos a pasar al siguiente tema. Si queda alguna consulta, de aquí volvemos a revisar el chat para avanzar y no nos gane la hora, porfa. A ver, en este caso también, en la gratificación trunca, se le tiene que hacer un cálculo de la compensación por tiempo de servicios truncos, ¿correcto? ¿En qué consiste la CTS? La remuneración más la asignación familiar, ¿sí? Entre 12 por la cantidad de meses laborados, ¿sí? Ojo, recuerda que la gratificación era entre 6. ¿Por qué era entre 6? Porque se otorga cada 6 meses, ¿cierto? 2 veces al año, julio y diciembre. En este caso, la CTS se otorga solamente una vez por año, ¿sí? O sea, cada 12 meses. Cada 12 meses, por cada año trabajado, hay un concepto de CTS, ¿correcto? Entonces, la remuneración básica en este caso de María es 1.500. La asignación familiar es 102 soles con 50. Ese monto se divide entre 12 y se multiplica por la cantidad de meses. Recuerde usted que son 3 en este caso. Le correspondería 400 soles con 63 céntimos, ¿sí? Es importante señalar que en esta fórmula, si el trabajador hubiese percibido gratificación, o sea, antes de esta gratificación, si es que el trabajador hubiese percibido una gratificación, le hubiese correspondido que a este monto de 400 soles con 63 céntimos se le agregue un sexto de la última gratificación, ¿correcto? Quedando de la siguiente manera. CTS va a ser igual a remuneración más la asignación familiar más un sexto de la gratificación percibida entre 12 meses por los meses laborados, ¿correcto? Hasta ahí, por favor, quedó claro el tema de la CTS, de su cálculo. Es parecido al cálculo de la gratificación, sin embargo, ten en cuenta que acá no se divide entre 6, sino entre los 12 meses, ¿sí? Luego tenemos las vacaciones. Las vacaciones es la remuneración básica, que es 1.500, más la asignación familiar entre 12 meses, ¿correcto? Entre 12 meses. Por el número de meses laborados, que en este caso son 3, ¿no? 1.500 más la asignación familiar, 102.50. Recuerda usted que el 102.50 es el 10% de la remuneración mínima vital, ¿no? Es la asignación familiar. En este caso, la presente remuneración mínima vital es de 1.025 soles. 1.025 por 10% es 102.50. Todo ese concepto lo divide entre 12 meses y lo multiplica por 3 y le va a resultar un monto de 400 soles con 63 céntimos, ¿sí? En este caso coincide, ¿no? El concepto de vacaciones con la compensación por tiempo de servicio, ¿sí? Podría darse el caso de que no coincida, ¿no? ¿En qué caso no va a coincidir? Por ejemplo, cuando el trabajador ya ha recibido gratificaciones anteriormente, ¿sí? Y se le va a agregar un sexto de la gratificación percibida, ¿sí? A ver, vamos a lanzar una pregunta para ver si es que se está entendiendo. En los casos de la CTS y las vacaciones, ¿por qué en el cálculo se le tiene que dividir entre 12 y no entre 6? A ver si se está entendiendo, por favor. En el caso de las vacaciones, ¿sí? En el caso de las vacaciones y la CTS, ¿por qué en el cálculo se divide entre 12 y no entre 6? Por favor, consíguelo en el chat para saber que se está entendiendo, por favor. Ok, vamos con más comentarios. Adriana Cuenca nos ha dejado un comentario. A ver si pueden ahí comentar, por favor, para saber cómo va el avance.
A ver, vamos a leer el chat. Adriana Cuenca Castillo nos dice, se paga porque se paga una vez al año, correcto. Willy Gutiérrez, porque se paga un sueldo por año, ¿sí? En palabras sencillas, las vacaciones, las gratificaciones, la CTS y vacaciones corresponden a una remuneración mensual por año, ¿sí? Una remuneración mensual por año. En el caso de las... ¿Ok? Luego está Freddy Salvador, dice, ¿por qué se calcula en base a 12 meses? Porque se otorga una vez al año, Freddy, ¿sí? Porque se otorga una vez al año. En el caso de la gratificación, sí se divide entre 6 meses porque son 2 veces por año, ¿sí? ¿Correcto? En la CTS, ¿sí? En la CTS siempre va a ser, si usted suma el monto que le van a depositar en mayo y el monto que le van a depositar en noviembre, ese monto total al año va a representar una remuneración mensual. Por eso es entre 12, ¿sí? ¿Por qué se calcula en base a 12 meses? Ya hemos respondido eso, Freddy. Luego, Vilma Chávez Espinosa nos dice, ¿por qué las vacaciones es solo una vez al año? Es lo que indica la norma laboral, ¿no? Una vez al año, ¿sí? Pero la norma también permite que el trabajador tome vacaciones adelantadas, ¿no? Inclusive hay empresas que llegan a acuerdo con el trabajador y van tomando, por ejemplo, de una semana, de 15 días, ¿no? Hasta completar sus 30 días por año, ¿sí? Adriana Cuenca Castillo nos dice, y también dice, Adriana Cuenca Castillo nos dice, y también se debe a que el trabajador cumplió un año de trabajo ininterrumpido y por ello le corresponde el beneficio. Correcto, tiene que cumplir ciertas condiciones, ¿no? Si es que tiene una jornada de 6 días a la semana, o sea, imaginemos que es de lunes a sábado, 6 días, ¿no? Le corresponde, tiene que acumular al año 260 días laborados, ¿no? Y si es una jornada semanal de 5 días, debe ser los 110, ¿correcto? Karina González nos dice, el 1/6 de la gratificación que se entrega para el cálculo de CTS, ¿ya? También se puede consignar o calcular del importe de la gratificación trunca. A ver, no, porque se refiere a un trabajador que ha estado laborando en la empresa, ¿sí? ¿Correcto? A ver, alguien que tenga alguna consulta adicional para poder avanzar, por favor. Si tienen más consultas, pueden ponerlo en el chat, por favor. Si tienen más consultas, por favor, pueden consignarlo en el chat, por favor. O también pueden utilizar el micrófono, ya, para, mientras más consultas haya, es mejor para poder avanzar y se puede entender mejor la información, ¿correcto? Vamos a continuar. Si hay alguna consulta que se haya quedado sin responder, por favor, pueden volver a ponerla para que sea respondida. Ok, vamos a continuar. Voy a revisar si alguna consulta se ha quedado sin responder. Willy Gutiérrez, ¿cómo se calcula la liquidación? Eso ya lo hemos respondido. EPS, ya. Willy Gutiérrez nos dice, ¿qué significa EPS? Significa que el sistema, la normativa permite que el trabajador se afilie, por ejemplo, al sistema de salud, donde puede ser atendido por una red de clínicas asociadas, afiliadas, ¿no? A eso se refiere EPS, ¿no? El concepto de EPS.
¿sí? Por ejemplo, si un trabajador elige una EPS, ¿no? Ese 9% que sería el aporte del empleador para el tema de su salud, ¿sí? Al elegir una EPS, por ejemplo, el 9% que la empresa aportaba a salud se divide en un 2.25% para la EPS elegida, y 6.75% que se dirige o es dirigido para salud. Por eso es que se especificó ese concepto de 6.75. ¿Correcto? Vamos a avanzar. Hemos entrado ya a la última media hora de la clase. Ya hemos visto el tema de vacaciones. Ok. Ahora vamos a... Aquí vamos a hacer un breve resumen. Recuerda usted que los beneficios sociales para el régimen general, o sea, para las medianas y las grandes empresas, el trabajador tiene derecho a gratificación, a CTS, vacaciones y utilidades, que vamos a ver más adelante. Ahora vamos a ver la microempresa, ¿correcto? Por ejemplo, Elena es una trabajadora bajo el régimen de microempresa y se desempeña como secretaria en una empresa, ¿correcto? Entonces estamos en el régimen de microempresa. Por ejemplo, Elena es una trabajadora bajo el régimen de microempresa y se desempeña como secretaria. Firmó un contrato a plazo fijo desde el 1 de agosto de 2023 hasta el 31 de octubre de 2023. O sea, el mismo caso, ¿no? La misma cantidad de meses. Pero en este caso no está en una mediana ni en una gran empresa, ¿no? Sino está en una microempresa, ¿correcto? Y le han comunicado que su contrato no será remunerado. Entonces, nos indica que tiene una remuneración mensual, una remuneración básica de 1.200 soles. ¿Correcto? Entonces, la trabajadora desea saber cuánto le corresponde por liquidación de beneficios sociales, ¿sí? Si tenemos que la remuneración es igual a 1.200 soles, ¿no? Vamos a encontrar las vacaciones, ¿no? Pero antes de ello es importante conocer el siguiente concepto, ¿no? Al encontrarse en el régimen de microempresa, solo le corresponde 15 días de vacaciones. Es el único beneficio social al que tiene derecho un trabajador de microempresa, ¿sí? Solo vacaciones, ¿no? Solo vacaciones y por 15 días. No le corresponde CTS, no le corresponde gratificación, ¿sí? Microempresa, solo vacaciones. En este caso, se divide, ¿no? La remuneración entre dos, ¿no? Eso se divide entre 12 y se multiplica por los meses laborados. ¿Correcto? Entonces, en este caso sería 1.200 entre 2, ¿no? Entre 12 por los 3 meses, que sería 150, ¿sí? Eso le correspondería de vacaciones, ¿sí? ¿Correcto? Hasta ahí, las vacaciones truncas en microempresa, en este caso, para esta trabajadora sería de 150 soles, ¿sí? Vamos a pasar a la siguiente presentación. Ahora vamos a ver qué beneficios sociales hay para la pequeña empresa. Por ejemplo, Juan es un trabajador bajo el régimen de pequeña empresa y se desempeña como asistente legal en un estudio jurídico. Firmó un contrato a plazo fijo desde el 1 de agosto del año 2023 hasta el 31 de octubre de 2023, 3 meses, y le han comunicado que su contrato no será renovado. El trabajador indica que tiene una remuneración mensual de 1.200 soles. El trabajador desea saber cuánto le corresponde por liquidación de beneficios sociales, ¿no? Tenemos que la remuneración básica es 1.200 soles, ¿sí? Entonces, al encontrarse en el régimen de pequeña empresa, le corresponde todos los beneficios sociales reducidos a la mitad, ¿sí? O sea, le corresponde gratificación, vacaciones y CTS, pero al 50%, o sea, a la mitad. Por ejemplo, gratificación va a ser igual a la mitad de lo que le correspondería, ¿no? A un medio en diciembre, ¿no? Y un medio, o sea, la mitad en el mes de julio, ¿sí?
El cálculo se halla de la siguiente forma: remuneración entre 2, ¿no? Porque es la mitad, entre los 6 meses, porque recuerde usted que en julio se paga por los 6 meses anteriores, ¿no? Por los primeros 6 meses del año, y en diciembre por los segundos 6 meses del año, ¿sí? Entonces, en este caso sería 1.200, que es su remuneración básica, entre 2, porque se reconoce la mitad de los beneficios sociales, ¿sí? Multiplicado o dividido, perdón, entre 6 y multiplicado por la cantidad de meses laborados, que en este caso son 3, ¿sí? En este caso, el cálculo da 300, ¿sí? Recordemos que se debe agregar la bonificación extraordinaria al monto de la gratificación. Esta bonificación equivale al 9% de la gratificación calculada, en caso el trabajador solo esté afiliado a E-Salud. Y si está afiliado a una EPS, recuerde que es 6.75% de la gratificación, nada más. En este caso, si hubiese sido así, le correspondería pues el 9% de 300 soles, que sería 27 soles, y se agrega que quedaría en 327, ¿sí? Dejen sus consultas en el chat, por favor, y más adelante las vemos así súper rápido. La compensación por tiempo de servicio, recuerde también que es a la mitad, ¿no?, de lo que le correspondería. Remuneración entre 2, entre 12 por el número de meses laborados, en este caso es 1.200, entre 2, entre 12 multiplicado por los 3 meses da 150. Es importante señalar que en esta fórmula, si el trabajador hubiera percibido gratificación, corresponderá agregar un sexto de ese concepto, quedando de la siguiente manera: CTS es igual a remuneración más asignación familiar más un sexto de la gratificación percibida, ojo, entre 2 multiplicado por los meses laborados, ¿sí? CTS es igual a remuneración más asignación familiar más un sexto de la gratificación percibida, todo ese concepto entre 2, porque es la mitad para pequeña empresa, entre 12 para saber lo que corresponde en cada mes, multiplicado por los meses laborados. En este caso es por 3 meses, ¿sí? Haciendo el cálculo nos da el monto de 150 soles. Luego, las afectaciones y cargas sociales a estos conceptos de beneficios sociales. Es importante recordar que algunos beneficios están afectos a descuentos de renta y a la seguridad social. Por ejemplo, gratificación y bonificación extraordinaria afecto solo a renta de quinta categoría. CTS, la compensación por tiempo de servicio, no está afecto a nada, correcto, no está afecto al impuesto a la renta ni a cargas sociales. Las vacaciones, el concepto que a usted le van a pagar por el concepto de vacaciones está afecto a quinta categoría, ¿no? Y al descuento de la ONP o la AFP, ¿sí? El mes que usted toma sus vacaciones va a recibir su sueldo, ¿no? Igual a ese sueldo van a afectarlo al impuesto a la renta, o sea, a renta de quinta categoría, ¿no? Y al descuento de la ONP o la AFP. Tenemos las utilidades, ¿no? Consultaban ahí sobre utilidades. ¿En qué consiste la participación de las utilidades? La participación de las utilidades es un derecho reconocido en el artículo 29 de la Constitución Política del Perú. Tiene por objeto que los trabajadores accedan a las utilidades netas cuando las hubiese. Ojo, las utilidades se van a pagar siempre que la empresa haya obtenido utilidades netas. Algunas empresas durante el ejercicio económico del año, durante el ejercicio del año, ¿no? No obtienen ganancias de pronto. Entonces, si no hay ganancias, si no hay utilidad neta, no corresponde que pague utilidades, ¿no? También está sujeta a esa condición. ¿Qué empleados están obligados a, perdón, qué empresas, qué empleadores están obligados a repartir utilidades? Todas las empresas del régimen de la actividad privada que cuenten con más de 20 trabajadores, ¿no? Si su empresa no cuenta con más de 20 trabajadores, no está obligada a dar utilidades. Que desarrollen actividades generadoras de renta de tercera categoría, según la ley de impuesto a la renta. Que en un determinado año hayan producido una renta anual antes de impuestos, sobre la cual se determinan las utilidades laborales. ¿Correcto? Entonces, a eso se refiere el concepto de utilidades. Sobre las utilidades,
¿Cuál es el porcentaje a repartir en caso la empresa esté obligada a otorgar utilidades? Recuerde, para que la empresa esté obligada, tiene que obtener una utilidad neta positiva, ¿no? De un ejercicio, de un año, ¿sí? De un año. Entonces, del resultado económico de un año, tiene que tener utilidades netas positivas y también tiene que tener más de 20 trabajadores, ¿correcto? Las empresas que están obligadas a repartir utilidades, ¿no? El porcentaje de reparto está condicionado a la actividad principal que desarrolle cada una de ellas, ¿no? Por ejemplo, la norma indica que para empresas pesqueras va a ser el 10%, para empresas de telecomunicaciones va a ser el 10%, para empresas industriales 10%, empresas mineras 8%, empresas de comercio y restaurantes 8%, empresas que realicen otras actividades el 5%. ¿Sí? Ahí están los porcentajes. Cada empresa tiene que ver en qué rubro está y de acuerdo a eso hacer el cálculo de las utilidades que corresponde a cada trabajador. ¿Cuál es el plazo que tienen los empleadores para efectuar el reparto de utilidades? El pago de las utilidades se deberá realizar dentro de los 30 días de vencido el plazo para la presentación de la declaración jurada anual del impuesto a la renta, ¿sí? Usualmente es entre los meses de entre marzo o mayo, ¿no? El empleador deberá entregar algún documento a los trabajadores que perciban utilidades, claro. El empleador deberá entregar una hoja de liquidación, ¿no? Así como su hoja de liquidación de CTS, de beneficios sociales, también a usted tiene que entregarle el empleador. Los empleadores están obligados a entregar una hoja de utilidad, de cómo se calculó la utilidad, ¿no? En aras de la transparencia y cumplimiento de la norma laboral. Es un derecho también el pago del seguro de vida ley, ¿sí? El seguro de vida ley brinda alivio económico temporal a los familiares del trabajador ante su fallecimiento, ¿no? Es obligatorio para todas las empresas. Brinda alivio económico temporal a los familiares del trabajador ante su fallecimiento. El costo es asumido por el empleador. Otorga cobertura dentro y fuera de la jornada laboral. Beneficio dirigido a trabajadores en planilla 728, ¿correcto? Estamos hablando de las medianas y grandes empresas, ¿sí? Entonces, el seguro de vida ley es un seguro que tiene por objeto cubrir al trabajador, de ampararlo, por ejemplo, ante accidentes, ¿no? Y, por ejemplo, donde el trabajador quede con invalidez, ¿no? Y ya no pueda trabajar, va a recibir una pensión. O en caso de fallecimiento, sus familiares van a tener derecho a una indemnización, a un monto que va a cubrir como indemnización, ¿cierto? Obligaciones. El empleador está obligado a tomar la póliza de seguro de vida y pagar las primas correspondientes. No es opcional para el empleador, es una obligación que cuando alguien ingresa a laborar a una empresa tienen que pagarle un seguro de vida ley. El trabajador deberá entregar a su empleador una declaración jurada con firma legalizada notarialmente. Es obligación del trabajador comunicar a su empleador las modificaciones que puedan ocurrir en el contenido de la declaración jurada, ¿sí? ¿Qué beneficios tiene el seguro de vida ley? Por ejemplo, tenemos los siguientes. ¿Qué cubre, no? Vamos a llamarle así. ¿Qué cubre el seguro de vida ley? Por muerte natural, 16 remuneraciones. Por muerte accidental, imaginemos que un colaborador dentro de la organización tuvo un accidente con una máquina y falleció lamentablemente. Le corresponden 32 remuneraciones. Por invalidez total o permanente, ¿no? 32 remuneraciones. ¿Quiénes son los beneficiarios de estos conceptos? El cónyuge, ¿no? En este caso se tiene que sustentar con un acta matrimonial o conviviente, ¿no? Si es conviviente, ¿cómo lo demuestra? Tendrá que ir a la notaría y hacer un documento, ¿no? Unión de hecho, una unión de hecho, ¿no? Un documento notarial, ¿no? Que tiene su nombre, unión de hecho, si no recuerdo mal, ¿no? Donde se acredite los 2 años de convivencia y con eso pues se puede evidenciar, ¿sí? Si no hay hijos o cónyuge, serán los padres y hermanos menores de 18 años, ¿no? Debidamente acreditados.
Ahora vamos a hablar sobre e-salud, el Seguro Social de Salud del Perú. ¿A quiénes está dirigido? Todos los trabajadores que están en planilla tienen derecho a este beneficio. ¿Cuánto es el porcentaje? Es el 9% de la remuneración computable, ¿no? De la remuneración básica. ¿A quiénes está dirigido el seguro? Para los que trabajen como empleados dependientes de una empresa formal y para sus familiares, ¿sí? Por ejemplo, ¿qué cubre este seguro? Que en caso de que el trabajador o sus hijos o su esposa, ¿no? Sus derechohabientes tengan alguna enfermedad, ¿no? O quieran asistir a atenderse, ¿no? Una consulta médica, ¿no? O recibir medicamentos, tienen derecho a este beneficio, ¿sí? Es el 9% de la remuneración básica computable. Los hijos y la esposa debidamente acreditada, ¿no? Que puede ser la cónyuge o la conviviente, ¿no? Conviviente es cuando tienen mínimo 2 años de convivencia, ¿sí? A partir de ese tiempo ya es que tiene el derecho. ¿Cómo acceder al seguro? La entidad empleadora debe registrar y declarar a sus trabajadores mensualmente ante el registro de información laboral de registro, PDT, PLAME, ¿sí? El trabajador pues va a tener que entregar todos los documentos que acrediten quiénes son sus hijos menores de edad, ¿sí? Quién es su esposa o conviviente y todo se tiene que acreditar debidamente de acuerdo a lo que indica la norma con los documentos legales sustentatorios. Y a partir de ahí es que la empresa tiene que hacer los registros. ¿Dónde lo va a hacer? En el T-registro, ¿no? Y en el PDT plan, ¿sí? En los sistemas de planilla, ¿correcto? El seguro de salud, ¿no? Del Perú, ¿no? Es salud. Aquí hay un dato importante. ¿Qué miembros de la familia pueden acceder al seguro? ¿No? Familiares directos, que se le llama derechohabientes, ¿no? Por ejemplo, ¿quién es un derechohabiente, no? El cónyuge o la concubina, conviviente, los hijos menores de edad, ¿no? ¿Qué pasa si un hijo de un trabajador es incapacitado, pero es mayor de edad? También tiene derecho, ¿sí? De forma total y permanente, ¿correcto? La cobertura de los hijos se inicia desde la concepción, en la atención a la madre gestante, ¿correcto? Se inicia desde que están en el proceso de gestación, desde ahí se inicia la cobertura, ¿no? En el caso de las madres gestantes. El registro de los derechohabientes y los cambios en su estado civil o de concubinato que pudieran suceder, ¿no? Por ejemplo, un divorcio, fin de la relación de concubinato o fallecimiento, lo realiza la entidad empleadora a través del T-registro, siendo deber, ojo con esto, siendo deber del trabajador, o sea, el afiliado titular, proporcionar esta información a su empleador, ¿sí? Es por ello que también en los contratos de trabajo es importante que se consigne que el trabajador está obligado a informar a la empresa cualquier cambio en su situación, ¿no? Por ejemplo, si es que era casado y se divorció, debe informar, ¿no? Si es que de pronto se casó siendo soltero, perdón, ingresó a la empresa siendo soltero, pero luego estando en la empresa se casó, tiene que informar, ¿no? Para que su esposa tenga derecho a este beneficio, ¿no? O si es que tuvo hijos, también debe informarlo de forma oportuna, ¿sí? ¿Cuánto es el aporte del seguro y quién asume el costo? Equivale al 9% de la remuneración o ingreso mensual y está a cargo obligatorio de la entidad empleadora, ¿sí? Bueno, hemos hecho un resumen súper rápido de los beneficios sociales, ¿sí? Quedan estas interrogantes para la reflexión, ¿no? Hemos visto sobre los beneficios sociales de la mediana, gran empresa, ¿sí? ¿Cuáles son sus beneficios sociales? Las CTS, las vacaciones, las gratificaciones, las utilidades, ¿no? La asignación familiar, que también constituye un beneficio, ¿sí? ¿Correcto? Tenemos acá las siguientes conclusiones, ¿no? Los beneficios sociales pueden definirse como aquellas percepciones otorgadas por ley, cuyo objeto no es el de retribuir la prestación de servicio al trabajador, sino el de asegurar su inclusión social, así como el de su familia, o sea, sus derechohabientes. La compensación por tiempo de servicio es un seguro de desempleo y se paga semestralmente, cada 6 meses. La gratificación legal es el pago de un sueldo mensual durante la primera quincena, los meses de julio y diciembre, ¿correcto?
La asignación familiar es un pago realizado mensualmente, 10% de la remuneración mínima vital, recuerde. Las utilidades se encuentran reconocidas en la Constitución política, ¿no? Y recuerde usted que cada rubro, cada empresa, ¿no? Tiene un porcentaje dependiendo del rubro, ¿correcto? El seguro de vida es obligatorio del primer día de contratación del trabajador, el seguro de vida ley, ¿sí? Para el tema de salud, ¿no? Salud es para los que trabajen como empleados dependientes, o sea, tengan un contrato de trabajo en una empresa formal, y también para sus familiares debidamente acreditados, hijos, de pronto esposa, ¿no? O concubina, ¿sí? Debidamente acreditados, ¿sí? Entonces, hemos llegado a la parte final, vamos a revisar el chat para ver las consultas que haya. A ver, vamos a responder las consultas que hay en el chat. ¿Las vacaciones son acumulables? No, la norma es, se ha vuelto más estricta. Ahora la SUNAFIL, el Ministerio de Trabajo, cada vez son más estrictos, ¿no? De pronto un trabajador se pasó el tiempo por descuido, no se le acumularon, no tiene que llegar a un acuerdo con el empleador, tiene que llegar a un acuerdo con el empleador, pero para las empresas tienen que tener bastante cuidado porque una fiscalización podrían ser multadas, ¿sí? Willy Gutiérrez nos consulta. A ver, vamos a ver esta consulta de Willy. Un trabajador renuncia, la empresa aún no le responde si acepta o no su renuncia, sin embargo, gira un cheque por los CTS. La trabajadora no acepta el cheque porque supone que debe recibir un monto mayor. ¿Qué hacer? Bueno, en principio, los derechos laborales son irrenunciables, ¿sí? Irrenunciables. Si la trabajadora, por ejemplo, va y cobra esa CTS, pero no es el monto que le corresponde, puede cobrarlo y luego poner su demanda o su denuncia exigiendo el monto real, ¿correcto? Si usted como trabajador, por ejemplo, recibió un beneficio social y en el cálculo no cuadra porque le han pagado indebidamente menos y usted ha firmado de pronto ese documento, ha recibido el dinero, ¿sí? El hecho que lo haya firmado, el documento de la liquidación, ¿no? Los documentos de liquidación de beneficios y haya cobrado en el banco ese dinero, no quiere decir que usted no puede exigir sus beneficios sociales. Recuerde usted que los beneficios sociales son irrenunciables, ¿sí? En ese caso, la trabajadora debe renunciar, debe denunciar a SUNAFIL inmediatamente, ¿no? Sí, en el caso de que no le acepta la renuncia, bueno, hay colaboradores que tienen ciertas responsabilidades en sus funciones, ¿no? Mientras se cumpla con la debida anticipación, ¿sí? Que se sugiere que se haga con 15 días de anticipación, ¿no? La norma laboral indica que deberá comunicar anticipadamente, hágalo con unos 15 días, es lo recomendable. Si lo ha hecho cumpliendo los plazos previos, y aún así no aceptan su renuncia, pues hágalo notarialmente, ¿sí? Con una carta notarial donde adjunte su renuncia, ¿sí? ¿Correcto? Si es que usted está haciéndolo dentro de los plazos establecidos. Valeria nos consulta, si en caso hubiese trabajado desde el 1 de junio al 31 de agosto, junio, julio, agosto, 3 meses, y ya hubiese recibido una ratificación, pero faltaría la de diciembre, ¿en qué manera cambia la fórmula en cuestión? En un sexto, ¿sí? Tienen que darte al monto resultante del cálculo un sexto adicional, ¿sí? En eso cambiaría, porque ya ha recibido una ratificación. Karina González nos dice, los hijos que cursan estudios superiores tienen derecho al beneficio de seguro social de salud. La norma indica hasta los 18 años en el caso de salud, ¿sí? En el caso de salud hasta los 18 años, ¿correcto? Y si tienen alguna incapacidad, sí no importa el límite de edad. En el caso de la asignación familiar, si es que están estudiando, ahí sí calificarían, ¿correcto? Bueno, hemos tratado de hacer un resumen. Si queda alguna consulta adicional, lo vemos en la siguiente clase. ¿Les parece? Para no excedernos del tiempo establecido en la clase. ¿Sí? Entonces, alguna consulta adicional que tengan sobre este tema, lo vemos en la siguiente clase. Muchas gracias a todos por su participación. Le doy pase a la señorita coordinadora del curso.
Muchas gracias.